Bien, muy buenas noches, estimados estudiantes. Iniciamos la clase del día de hoy ya con un nuevo tema que es pues fundamental dentro de nuestra investigación. Hasta ahora vimos temas fundamentales que son la base, la estructura dentro de una investigación. Ahora ya avanzaremos capítulo por capítulo. Tendremos este capítulo que es el marco teórico y luego el marco metodológico y así llegaremos a la fase operativa en la cual se deben recolectar los datos. La finalidad de nuestra materia es justamente pues enseñar a los estudiantes los pasos, ¿no? Las técnicas o métodos, cómo se debe realizar una investigación y lo cual lo estamos realizando pues progresivamente, ¿sí? Lo estamos realizando de esa manera. Ahora, una parte importantísima es el marco teórico, que en nuestra investigación va a ir como un capítulo 2. Como siempre, acá les dejamos las plantillas y las guías para que ustedes puedan realizar sus actividades. Y este marco teórico es un poquito más extenso, por lo que se les va a dar mayor plazo para que puedan realizarlo. Pero esto se les va a indicar al final de esta clase y así también se les va a reiterar en la clase del día sábado. Bien, iniciemos marco teórico. A ver, hasta ahora hemos avanzado con el título, la delimitación, redacción del título. En el capítulo 1 ingresa pues la problematización, la pregunta de investigación, los objetivos generales específicos, la hipótesis y la operacionalización de variables. Básicamente ese es el primer capítulo introductorio que nos da las bases o estructura de una investigación. Ahora, en el capítulo 2 es necesario un marco teórico. ¿Ya? Es un marco teórico en el cual damos toda esa base conceptual, ¿no? Teórica para nuestra investigación. Y hoy vamos a aprender para qué se realiza y cómo es pues que se lo realiza. ¿Ya? Con el cual iniciamos. ¿Qué es lo que vamos a ver? La elaboración del marco teórico, la revisión de la literatura y construcción de una perspectiva teórica, las funciones del marco teórico, etapas que comprende la elaboración del marco teórico y el índice del marco teórico. ¿Ah? Acá desde un punto de vista conceptual, pero así también ustedes tienen guías para poder realizar sus trabajos investigativos. Es que es pues necesario que estemos conformándose en grupo, pues van a ver que suele ser un trabajo amplio y extenso. Y más allá de la voluntad de alguna persona de querer hacerlo solo, pues esto requiere de un trabajo. Esto sobre todo por las diversas fuentes que se deben consultar para poder realizar el marco teórico, el marco metodológico y así también la fase operativa. Y eso que ahora estamos pues en clases virtuales, si fuesen presenciales, tendrían muchísimo más trabajo investigativo, ¿no? Tendrían que ir a instituciones, bibliotecas, encuestas y entrevistas, lo cual vamos a hacer más adelante. Pero justamente por eso es que ahora avanzamos ello. Ahora bien, ¿qué es el marco teórico? Debemos partir de ello. Se integra con las teorías, estudios y antecedentes. Las teorías, básicamente tenemos los antecedentes, teorías, conceptos, historia, tenemos referencia o incluso en las áreas que así corresponden un marco jurídico. Bueno, si corresponde sobre todo a los del área jurídica. Estos elementos los vamos a ir viendo poco a poco. Deben estar en relación con el problema a investigar. Por eso este orden lógico, esta secuencia armoniosa siempre debe estar en nuestros trabajos investigativos, ¿no? Si estamos estudiando la influencia del uso excesivo del celular en el rendimiento académico de estudiantes, nuestro marco teórico tiene que ir referido a esto. Los conceptos acerca de tecnología celular, rendimiento académico, grandes autores que nos han hablado de pedagogía, Paulo Freire, Vygotsky, Piaget, José Luis Ramiro Beltrán u otros que nos han hablado teorías. Sí, también los anteriores estudios que se han realizado, la historia en cuanto a nuestra problemática, o sea, son un conjunto de capítulos que se dan en un marco teórico. Para elaborarlo se hace imprescindible la revisión de la literatura y ese es el trabajo pues que van a realizar antes, buscar el material, bibliografía, libros, revistas, videos para poder dar una base teórica a su investigación.
Dentro de la elaboración del marco teórico debemos tener los siguientes elementos. Las teorías, conceptos que nosotros incluyamos deben ser válidos. Debemos analizar y exponer aquellas teorías, enfoques teóricos, investigaciones y antecedentes. Esa es la estructura básica, ¿ah? Y lo decimos como en el ámbito jurídico. Esto es referencial y enunciativo, más no limitativo, pero básicamente debe tener pues esos elementos. Primero nos remontamos a los antecedentes. Un marco teórico se remonta a trabajos previos. ¿Qué tipos de estudios se han efectuado? ¿Con qué tipo de sujetos y cómo han recolectado los datos? ¿En qué lugares se han llevado a cabo? ¿Y qué diseños se han utilizado? Dentro de este mundo científico, bueno, cosas nuevas casi son inexistentes. Así que vamos a partir a investigar sobre algo que ha sido investigado. Tesis previas, tesis que hablen sobre nuestro tema, libros de autores, qué tan investigado está nuestro tema. Eso es lo que determinamos cuando nos vamos a los antecedentes. Hay muchos trabajos, hay pocos trabajos. Esto nos va a dar a entender cuando revisamos estos antecedentes. ¿Bien? ¿Cuáles son las funciones del marco teórico? ¿Para qué realizamos un marco teórico? Ayuda a prevenir errores que se han cometido en otros estudios. Vemos cómo estudios anteriores pudiesen haber cometido algún error o tuvieron una visión incompleta o algo hicieron mal o se quedaron en la mitad y en base a eso nosotros ya mejoramos ese estudio, pues recordarán que una investigación no simplemente es encontrar algo nuevo, sino también podemos modificar, actualizar o complementar un conocimiento previo que nosotros tengamos. Siempre el conocimiento es perfectible, no hay leyes eternas. Número 2, orienta cómo habrá de llevarse a cabo el estudio. Básicamente la estructura que tiene un marco teórico es pues un marco histórico. Bueno, primero antecedentes, marco histórico. Tenemos un marco conceptual, donde hay conceptos, teorías. Tenemos un marco referencial donde ponemos datos y tenemos un marco jurídico cuando así lo determine el caso. O sea, acá tenemos toda la información, las teorías, conceptos, todo, y que nos ayudan a entender el tema, ¿no? Y así también, ¿cómo vamos a llevar adelante el estudio? Pues vamos a tener una noción muy completa, conceptual, de cada uno de los elementos o variables que existen en nuestra investigación. Número 3. Al acudir a los antecedentes nos podemos dar cuenta de cómo ha sido tratado un problema específico de investigación. Bien, vamos a ver cómo autores en nuestro determinado tema, como Francisco Muñoz Conde, como otros autores Bacigalupo, dependiendo del tema, lo han abordado, o como autores más modernos, incluso nos basamos en tesis, nos sirve. 4. Amplía el horizonte del estudio y guía al investigador para evitar desviaciones del planteamiento original. Y eso es lo que no nos debe pasar, desviarnos del planteamiento original. Y cuando hicimos las revisiones hace algunas clases, ahí habíamos advertido que en algunos títulos, en algunas preguntas o hasta en los objetivos nos habíamos desviado. Eso es lo que no debe pasar. Esa armonía, esas variables deben estar desde el título hasta lo último que nosotros avancemos en nuestra investigación. Si en el ejemplo que estamos usando queremos determinar la influencia del uso excesivo del celular en el rendimiento académico de universitarios, no debemos salirnos de eso. Y en nuestro marco teórico vamos a buscar historias referentes a la telefonía celular, historia o antecedentes referentes así también al rendimiento académico, cómo se hicieron investigaciones previas. En el marco conceptual vamos a poner conceptos, qué es telefonía celular, qué es lo otro, teorías. O sea, no nos perdemos de ello. Así también en marcos referencial, estadísticas del Ministerio de Educación de la universidad, pero referidas al uso excesivo del celular y al rendimiento académico. Vean que no nos desviamos. Y para finalizar, en el caso que así lo amerite, bueno, en el ámbito económico o así también jurídico, un marco jurídico, ¿no? Ahí vamos a ir explicando cada uno de estos elementos. O sea, vean que estos conceptos, teorías y demás no se deben salir. En ese tema, si yo pongo una teoría sobre, no sé sobre qué, sobre física nuclear, no tiene nada que ver en mi investigación. Si bien es un poco exagerado el ejemplo, pero suele pasar eso. Solemos poner teorías que no tienen ninguna relación con el objetivo central de nuestro tema. Por ello, eso siempre hay que tenerlo muy en cuenta.
Otras funciones del marco teórico: conduce al establecimiento de hipótesis o afirmaciones que más tarde habrán de someterse a prueba en la realidad. Ya tenemos una hipótesis y en base a esto vamos a respaldar nuestra investigación, las cuales posteriormente vamos a someterlas a pruebas. Sí, pues en una investigación nosotros validamos o verificamos nuestras hipótesis, ¿no? Que es nuestro supuesto de hecho sobre el cual nosotros trabajamos. Número 6. Inspira nuevas líneas y áreas de investigación. Al revisar libros, principalmente artículos científicos, vamos a encontrar un montón de teoría. Puede que nos hayamos enfocado en la influencia del uso excesivo del celular en el rendimiento académico. Pero vamos a encontrar libros de grandes autores como Freire, Piaget, McLuhan u otros que nos hablen. Y vamos a encontrar muchas más teorías. ¡Wow! Y vamos a ver que el tema es mucho más amplio. Si así lo amerita el caso, lo incluimos en nuestra investigación. Pero si es que es muy amplio, ya en nuestras recomendaciones ya pondremos, se recomienda hacer un estudio de los medios y las mediaciones. O sea, ahí estamos recomendando. En nuestra tesis no podemos abordar eso, pero sí en otra investigación, pues el conocimiento es amplio y extenso. 7. Provee de un marco de referencia para interpretar los resultados de estudio. Y esta es una de las funciones más importantes de nuestro marco teórico, que sirve de referencia para interpretar los resultados de estudio. En nuestro marco teórico vamos a tener antecedentes, que es lo que investigaron antes otros investigadores. Vamos a tener un marco histórico, toda la historia acerca de nuestras variables, sobre la telefonía celular y sobre el rendimiento académico. Vamos a tener conceptos, teorías, qué es rendimiento académico, todo vamos a tener. Ahora, al final de nuestra investigación tenemos resultados. Luego, aún no hemos llegado a esa etapa, vamos a hacer encuestas, entrevistas, escalas de actitud, revisión bibliográfica y demás. Y vamos a tener varios resultados. Eso los vamos a proponer en nuestra investigación. Y al final de una investigación o tesis, ustedes seguramente han visto, hay tortas gráficas, hay cuadritos, hay resultados. Entonces, ahí puede decir en el resultado final de una investigación, por ejemplo, el Pacta Sunt Servanda tuvo mucha influencia en el derecho internacional y diferentes relaciones entre los estados. Nuestras tesis deben ser escritas como para cualquier lector de la sociedad. Se imaginen que a un lector le va a interesar una tesis o un trabajo investigativo. La situación marítima en Bolivia, ¿no? Puede ser ese nuestro tema. Listo, va a irse a los resultados y va a leer el Pacta Sunt Servanda y su importancia, o tuvo una vital importancia en los acuerdos internacionales. El lector común no va a entender qué es el Pacta Sunt Servanda. ¿A dónde tiene que irse? Al marco teórico, más propiamente al marco conceptual, donde ahí vamos a tener ciertas definiciones. ¿A qué es Pacta Sunt Servanda? El que pacta debe cumplir, o el que firma un contrato debe cumplir. Entonces ya va a entender eso y de mejor manera va a entender los resultados. Sin la parte de los resultados igual tenemos otros elementos. Vamos a hablar de ahí, de otros, no sé, del non bis in idem, ¿no? Va a hablar de esto, del indubio pro reo, o sea, palabras que quizás algunos conozcan, pero un lector común no lo sabe. Si no entendemos algo, vamos a ir al marco teórico. Vean cómo es importante la de esa estructura, le da ese soporte a nuestra investigación. Igual si queremos hablar de la teoría del capital, de la oferta y la demanda y demás, ¿no? Si queremos hablar y un lector como no entiende, vamos a tener esos elementos en nuestro marco teórico. De ahí la importancia. No sé si tenemos más. Luego pasamos a ello. Es más, ¿y por qué es importante? Pues nosotros conocemos el tema cuando realizamos el marco teórico. Revisamos antecedentes, qué es lo que hicieron otros investigadores. Marco histórico, la historia sobre nuestro tema, cómo fue en el pasado a nivel mundial, en Bolivia y demás. Luego conceptos, qué significa una cosa, qué significa la otra. Nos estamos interiorizando de ese tema. ¿Qué teorías de autores existen? Teorías de tal autor y de tal autor. Y una de estas teorías son las que más se van a adecuar a nuestro tema de investigación. Por eso algunos autores recomiendan
que se debe adoptar una teoría específica para nuestro trabajo. Pero vamos a tener varias teorías sobre nuestro tema y una de esas va a regir el funcionalismo, el estructuralismo, una teoría relacionada, la teoría del delito, la teoría del valor o demás, ¿no? Una de esas teorías, pero tiene que estar respaldada por un autor. Ahí vamos a entender todo eso. Luego marcos referencial, ¿no? Vamos a entender los datos de, no sé, de la Fiscalía, del INE, del Ministerio de Economía. Ahí vamos a ver cómo repercutió no sé, los índices de desempleo luego de la pandemia. A datos, eso nos sirve en nuestro marco teórico para entender la realidad, ¿no? La incidencia de los feminicidios en el 2021 para los juristas les va a servir. Eso igual nos da un mayor panorama. Y en el ámbito jurídico, marco jurídico para los de legal, les va a servir qué normas están relacionadas a su tema, la ley 348, el Código Penal y demás. O para los economistas, si es que, o para los de comercial, la ley de aduanas, el Código de Comercio, la ley 843 o la 2492 relacionadas al ámbito tributario. Vean que igual está regulado por normas, pero eso cuando corresponda. Pero el marco jurídico debe existir para los que están en el área jurídica. A ver, ¿y a qué va todo esto? Ya conocemos historia, teorías, conceptos, autores, conocemos el contexto con las referencias y leyes. O sea, cuando uno realiza un marco teórico en un trabajo, se convierte en experto en el tema. Cuando uno hace una tesis o un trabajo de investigación, es experto en el tema. Pues vean que ya hemos revisado todo de ese problema u objeto o fenómeno de investigación, desde los antecedentes, historia, conceptos, definiciones, autores, teorías, contextos, referencia y leyes. O sea, nos volvimos expertos. Esa es la finalidad. Y esto nos sirve para posteriormente hacer el marco metodológico e ir a la fase operativa. Posteriormente vamos a ir a recolectar información, vamos a ir a hacer encuestas, entrevistas o escalas de actitud. Pero uno ya va pues como experto a recolectar la información. Imagínense que en el área económica, en el área comercial o en el área jurídica, vamos y tenemos una entrevista, conseguimos una entrevista con un experto, con una autoridad o una eminencia en el área. ¿Bien? Y no tenemos mucho conocimiento. El experto nos va a hablar de cuestiones sobre, por ejemplo, en el ámbito jurídico, las diferencias entre la suspensión condicional de la pena, la suspensión condicional del proceso, salidas alternativas al proceso, que es un criterio de oportunidad aislada, y nos va a hablar. Y si el investigador no domina ese tema, no conoce, solo va a escuchar y no va a poder repreguntar, no va a poder recolectar la información de una manera eficaz y eficiente. Pero imagínense que este investigador esté muy bien preparado, haya hecho muy bien su marco teórico, al experto lo va a entender, ya va a comprender qué es criterio de oportunidad, cuál es la diferencia entre suspensión condicional de la pena y del proceso, todo eso va a entender y va a poderse preguntar, se va a hacer un diálogo más fluido. Igual con alguien en el ámbito económico, estamos con el ministro de Economía, nos va a hablar del Producto Interno Bruto, del ingreso per cápita, nos va a hablar así de términos y demás situaciones. Y si el investigador no profundizó sobre eso en su marco teórico, entonces va a estar entrevistando al experto en economía o al ministro y listo, solo va a ser un simple, vamos a decir, un entrevistador pasivo. Lo que nosotros queremos que es al momento, ¿ya? Al momento de que recolectemos información, nosotros debemos ser expertos. Lo mismo cuando hagamos cuestionarios, lo mismo cuando hagamos entrevistas. De ahí la importancia. Es decir, como ya dominan el tema, ya saben qué es lo que van a ir a buscar, qué es lo que tienen que realizar en su encuesta. Bueno, si hacen un buen marco teórico, ya tienen las dudas claras. ¿Cuáles van a ser las preguntas que van a poner en sus encuestas? ¿De qué manera van a abordar a su entrevistado? ¿Cómo van a ser las escalas de actitud? Tienen claro qué están buscando, qué métodos, qué técnicas tienen que aplicar. Vean, o sea, pues es una parte importante del marco teórico que nos da mucha información, nos sirve, nos da mucha información, nos convierte en expertos y en base a esto proyectamos las demás fases de una investigación. El marco metodológico ya podemos ver qué técnicas, qué métodos, instrumentos usamos y luego cómo vamos a recolectar esto en la fase operativa. Vean que el marco teórico es importantísimo. Luego vamos a dar la estructura sobre esto. Por eso, ya les dije,
Tienen que recolectar antecedentes, marco histórico, marco conceptual, definiciones, teorías de autores, un marco referencial, datos de estadísticas de ministerios, de internet, de fundaciones y un marco jurídico cuando corresponda. Todo eso debe ir en su marco teórico. Bien. Y este marco teórico, más adelante vamos a recalcar esto, no es un simple copy-paste, sino ustedes tienen que redactar palabra por palabra todo su marco teórico. ¿Bien? Ese es el trabajo de un investigador. Muchas veces nos hemos mal acostumbrado, si vamos a querer sobre la teoría del delito, sobre la teoría del valor, hay en el internet copiar, pegar y ya está mi marco teórico. No, eso es lo que no se hace. Ustedes, o sea, tenemos información en el internet, en libros, eso lo leemos y nosotros lo transcribimos. Nosotros, es nuestra redacción y ese es el trabajo que ustedes pues deben realizar. Bien, ahí ya vamos entendiendo qué es el marco teórico. Ahora, ¿cuáles son las etapas que comprende la elaboración del marco teórico? Ya que nos ubicamos cuál es la importancia y cuál es el trabajo que se debe realizar. Primero, la elaboración de un bosquejo. Debemos realizar primero un bosquejo. Ese es como un borrador de qué vamos a usar en nuestra investigación. Bien, de acuerdo a nuestro plan global, yo digamos, en otras casas superiores de estudio, previamente yo pido un bosquejo del marco teórico, pero de acuerdo a nuestra programación no les voy a pedir este bosquejo, sino directamente les voy a pedir el marco teórico ya realizado. Pero ¿qué es lo que se hace en este bosquejo? Es como un borradorcito. Primero hacemos marco teórico y ahí ponemos antecedentes, qué trabajos vamos a revisar y ahí vamos redactando. Ahora en el marco histórico, ahí en grupos se reúnen, su bosquejo hacen. Si quiero averiguar sobre la influencia del uso excesivo del celular en el rendimiento académico, desde el punto de vista histórico, ¿qué necesito? La historia de las comunicaciones, la historia de la telefonía celular, la educación en la historia o la educación en el mundo, cuándo nace la educación virtual. Entonces, la historia de las redes sociales. Vean, ahí ya me estoy realizando un bosquejo de qué puntos o de qué temas debo incluir en mi investigación. Luego me voy al marco conceptual. Hay conceptos, definiciones. ¿Qué conceptos necesito? Telefonía celular, educación, ¿qué es pedagogía? ¿Qué más? Hay puros conceptos, definiciones relacionadas a mi tema. Luego teorías respaldadas con autores. La teoría de la pedagogía aplicada, Paulo Freire, ¿no? Brasil. La teoría de las diferentes etapas cognitivas del ser humano, de Piaget o de Vygotsky. Listo, ¿qué más necesito? La teoría de la educación o comunicación horizontal, de Luis Ramiro Beltrán. Vean que ahí ya tengo teorías relacionadas a mi tema. Estas son las que más se van a hacer. Ahí me estoy haciendo mi bosquejo. Ahora en mi marco referencial, ¿qué necesito? Niveles de aprovechamiento de la educación durante la gestión 2021, ¿cuándo fue? O sea, datos sobre economía, datos sobre educación, datos que vamos a encontrar en el INE, Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia, que nos dan un panorama, por eso el marco referencial. Luego en mi marco jurídico, si quiero hablar de eso, ¿qué necesito? La ley de telecomunicaciones. Necesito la constitución política del Estado. Primero la constitución, luego la ley de telecomunicaciones. Quiero hablar sobre la influencia del uso excesivo, sobre la educación. La ley 070, Avelino Siñani y Elizardo Pérez. ¿Qué leyes más necesito para ese tema? Ahí vamos a ir buscando. Quizás el código niño, niña y adolescente, que está vinculado también con la educación. Vean, ¿qué más? Pues ahí vamos haciendo. Todo eso hago en mi bosquejo. Y en base a esos elementos que necesitamos, ya vamos a averiguar. Ustedes lo van a hacer directamente. Luego que ya tenemos ese bosquejo, como un borradorcito de qué más o menos vamos a buscar, de esos puntos tentativos, luego el grupo que ha elaborado ese bosquejo ya se va a revisar la literatura, o sea, va a buscar información. Luego vamos a ver las fuentes primarias, secundarias y terciarias. Una vez que ya sabemos qué es lo que debemos buscar, ya allí comienza el trabajo de búsqueda, la revisión de la literatura. Buscamos libros, buscamos artículos científicos, buscamos revistas, buscamos ensayos, ponencias, otras tesis. Esa es la revisión. O sea, ¿dónde podríamos encontrar? ¿En qué libros? Ahí vamos clasificando libros, vamos clasificando, vamos buscando. Esa es la revisión de la literatura.
Bien. Y una vez que hemos encontrado varios de estos puntos, se adopta una teoría o desarrollo de una perspectiva teórica, se recomienda, pero esto casi automáticamente surge. Bien, vamos a revisar y algún autor habla sobre nuestro tema. Bien, las etapas de crecimiento cognitivo y pedagógico de Piaget es la que más se va a acercar a nuestro tema, que habla de pedagogía y educación. Ahí tenemos, pero no va a ser la única, la vamos a seguir complementando con otros temas. Así es la manera de cómo se debe realizar un marco teórico. Continuemos. Primero, dentro de la elaboración del marco teórico, lo que se recomienda, construye un esquema o bosquejo del marco teórico, ya lo hemos dicho, si ustedes se hacen como una lista de qué es lo que van a buscar. En la construcción de su esquema genere ideas haciéndose a sí mismo preguntas. Este trabajo lo van a realizar pues en grupo. Rellene o construye el marco teórico. En unos instantes vamos a verlo también. Y la elaboración de fichas es muy importante. ¿Vean? O sea, en la revisión de literatura ya tenemos que buscar información, por ejemplo, sobre la historia de la educación en Bolivia. Eso es uno de los puntos. Ahí tengo que ir a revisar la literatura, voy a buscar libros, artículos, videos que me hablen de eso. Y la educación a la antigua era pues hacer fichas. Entonces, yo buscaba un libro, la ley Abelino Signani y Elizardo Pérez, del artículo 31 al 40, listo, en mi fichita lo hacía. Les voy a mostrar en unos instantes. Ahí anotábamos de qué libro, de qué página, qué edición, y en el cuadro de abajo qué partecita de ese libro habíamos sacado. Listo. A otro libro, de otro pedagogo, Luis Ramiro Beltrán. Listo, ¿qué nos dice sobre esto? Igual anotamos el libro, el título, la edición y la parte, ahí ponemos, hemos extraído de la página 50, ponemos página 50, y de la página 50, ¿qué es lo que hemos sacado? Y así otra ficha. Y la investigación a la antigua, cuando yo estaba en la universidad, era pues terrible, pues terminabas haciendo fácilmente unas 100 fichas para un trabajo investigativo. Hasta teníamos una cajita de zapatos, donde poníamos todas nuestras fichitas en cartulina. Pues de cada libro, es como si hoy de cada libro, de cada página de internet que ustedes consulten, puedan hacer una fichita. De tal página, de tal lugar, esta parte estoy sacando y listo. Y en base a estas fichas se armaba el marco teórico. Eso es un poco a la antigua. Hoy ya se ha efectivizado un poco, pero los clásicos en metodología aún seguirían pidiendo estas fichas. Imagínense ustedes hacer unas 100 fichas por lo menos. Bueno, hay ciertas cosas bueno, que van evolucionando y ahora ya no se piden pues esto, pero aún hay, no les digo que no, pero esto lo hacen ustedes automáticamente cuando ya vayan elaborando su marco teórico. Bien. Ahora, ¿qué es lo que deben hacer primero en la revisión de la literatura? La revisión de la literatura consiste en detectar, obtener y consultar la bibliografía y otros materiales que pueden ser útiles para los propósitos del estudio. Eso es lo que deben realizar. A ver, primero hacen su bosquejo. ¿Qué es lo que van a buscar en el marco histórico? ¿Qué es lo que van a buscar en su marco conceptual, en sus teorías? ¿Qué es lo que van a buscar en su marco referencial y en su marco jurídico? Ahí tienen su mapita, su bosquejo. Es como su lista de búsqueda o su lista de compras. Una vez de esto ya saben qué tienen que ir a buscar y ahí manos a la obra. Van a ir a buscar en las diferentes fuentes. Esa es la revisión de la literatura, buscar la información para nuestro tema. Y esta información debe ser selectiva. Y hay 3 tipos de fuentes las cuales nosotros debemos consultar. Hay fuentes primarias, secundarias y terciarias, las cuales vamos a ir viendo. Y esta revisión de literatura consta de 5 etapas. Revisión. Primero revisamos, incluso acá se recomienda una revisión diagonal. O sea, revisar los libros. Sobre un determinado tema vamos a encontrar 10 o 20 libros de pedagogía relacionados, de tecnología y pedagogía relacionada al uso excesivo del celular y su influencia sobre el rendimiento académico. Va a encontrar 10, 20, 30 libros. Hoy con el internet se facilita más. Por eso les digo, la educación a la antigua era un poquito más complicada. Pero no de esos 10, 20, 30 libros les van a servir todos. Entonces acá primero revisamos, a ver cuánto tengo, hay 20, de estos 20, listo, unos 10 me sirven. Luego detectamos, y ahí empezamos a clasificar. De estos, este creo que me sirve, ahí detectamos. De este libro,
de Paulo Freire, Pedagogía Aplicada, me sirve en la página desde la 25 hasta la 28, listo. Ahí puedo hacerle mi fichita o puedo anotar, listo, ahí he detectado. Desde otro libro, de Luis Ramiro Beltrán, sobre la educación horizontal. Ah, interesante, tiene que ver con mi tema. Esto me sirve desde la 85 hasta la 100. Listo, ahí me anoto. Indirectamente estamos haciendo fecha. Hay fichitas. Lo mismo en esta página del internet. Listo, así vamos a ir detectando. Y luego consultamos. Ahí vemos, ya lo aplicamos. Consultamos, vemos ahí si efectivamente lo analizamos. Y de acuerdo a eso ya luego lo extraemos y recopilamos. Extraemos esa información, ¿vale? Lo transcribimos y lo llevamos a nuestro marco teórico, ¿vale? Y la quinta etapa es la construcción del marco teórico. Así que revisas, detectas, consultas, extraes y recopilas esto ya en tus fichitas y luego lo construyes en el marco teórico. Eso es la revisión de la literatura. Ahora, para poder buscar esa información, tenemos que acudir a fuentes primarias, a fuentes secundarias y a fuentes terciarias. Las fuentes primarias proporcionan datos de primera mano, pues se trata de documentos que contienen los resultados de estudios como libros, antologías, artículos, monografías, tesis y disertaciones, documentos oficiales, reportes de asociaciones, trabajos presentados en conferencias o seminarios, artículos periodísticos, testimonios de expertos, documentales, videocintas en diferentes formatos, foros, páginas en internet, entre otros. Básicamente las fuentes primarias son que vienen de primera mano. O sea, cuando tenemos la posición, la opinión del autor. Si es que leemos un libro de Juanito Pérez, esa es una fuente primaria. Si queremos hablar de metodología, hagas un libro de Roberto Hernández Sampieri, esa es mi fuente primaria, pues Sampieri nos lo dijo directamente a través de su libro. Si quiero una posición de Luis Ramiro Beltrán, entonces leeré su libro como Comunicación Horizontal o Adiós Aristóteles, para que me dé unas referencias en mi fuente primaria. Una tesis también. Una tesis nos sirve, pues esa persona que hizo la tesis igual nos está transmitiendo su información directamente. Cuando el autor nos transmite su posición o postura o teoría de manera directa, es fuente primaria y puede ser en libros, monografías, tesis, trabajos presentados en conferencias o seminarios. Podemos encontrar en el internet una conferencia magistral de un autor internacional referente en justicia o en economía. Eso igual nos sirve, pues es la postura directa de ese referente. Ahí nosotros pondremos ya extraído de la conferencia latinoamericana de economía dada en Chiapas, México, la gestión 2019, ¿listo? Realizada el 13 de octubre, bla, y ponemos. Pero ahí es una fuente primaria, pues estamos extrayendo del directo autor. Puede ser de artículos periodísticos. En el periódico muchas veces hacen reportajes a grandes eminencias sobre un determinado tema. No solo puede ser los más media nacionales, sino también los más medias internacionales. ¿Qué tal a un premio Nobel de economía? Ahí tienen. En la BBC, en la CNN les sirve eso. Testimonio de expertos, documentales, videocintas. Vean que para poder hacer un trabajo investigativo, una tesis, podemos basarnos en varias fuentes primarias. No solo está limitada a los libros, ¿no? Hay revistas, artículos científicos, aunque generalmente nos basamos en libros. Está bien, pues los libros son sólidos, están codificados, sistematizados y demás, pero no podemos descartar las demás fuentes primarias y así vamos a tener información muy amplia, diversa y coherente, ¿no? Las fuentes primarias. Ahora vamos a las fuentes secundarias. Son listas, compilaciones y resúmenes de referencias o fuentes primarias publicadas en un área de conocimiento en particular, las cuales comentan artículos, libros, tesis, disertaciones u otros documentos especializados. Y no es difícil darse cuenta. Son listas, compilaciones, resúmenes de referencias o fuentes primarias publicadas en un área de conocimiento en particular. Listas o compilaciones. Y acá nos sirve bastante el internet. Podemos buscar algo y ahí vamos a tener una página especializada en comercio, economía y en derecho. Pero no solo las listas, sino especializada.
Ahí tienes unas referencias sobre código penal o sobre el derecho penal o el otro lado sobre comercio. Y ahí vas a tener diversos autores pero ya seleccionados y esa es una buena fuente secundaria, pues te llega la información de segunda mano, en los cuales comentan artículos, libros y tesis. Uno. Ahora otra forma de tener una fuente secundaria es cuando un autor nos comenta lo que dijo otro autor. Suele pasar. En tal libro, por ejemplo, Juanito Pérez mencionando a Pedrito Quiroga nos dijo que la economía, nos dijo que el comercio, o sea, acá estamos adquiriendo la información de segunda mano, secundaria, o sea, no es directa. Y existen las fuentes terciarias. Se trata de documentos donde se encuentran registradas las referencias a otros documentos de características diversas y que compendian nombres y títulos de revistas y otras publicaciones periódicas, así como asociaciones industriales, catálogos de libros y otros. Bien. Terciarias, esto sí ya es generalmente catálogos. En las bibliotecas antiguas habían ficheros, hablando de la educación antigua. Uno iba a su biblioteca y había ficheros, ni siquiera había ficheros virtuales. Uno, pues, esa es una fuente terciaria. Pero hoy en el Internet tenemos, los buscadores son fuentes terciarias. Pones ahí un tema, quieres libro en PDF o lo que sea, y ahí te sale un montón, una lista de libros, materiales donde podrías encontrarlo. Así que los buscadores son muy buenas fuentes terciarias que nos van a derivar a fuentes secundarias y más aún a fuentes primarias. De igual manera sirve. O sea, acá es todo vale en cuanto al ámbito de búsqueda de información. ¿Qué más tenemos? Una vez que se han localizado físicamente las fuentes primarias de interés, se procede a consultarlas. El primer paso consiste en seleccionar las que serán de utilidad, ¿ya? La que serán de utilidad para nuestro marco teórico específico y desechar las que no nos sirven. O sea, vamos a tener un montón de información, vamos a detectar, vamos a revisar y consultar, y acá viene la etapa de selección, pues no todo lo que nosotros obtengamos nos sirve. Y lo mismo pasa en la recolección de datos de más adelante, ahí igual se los voy a repetir. Es como cuando vamos a cosechar algo, vamos a buscar información, ¿no? O cosechamos. Los que han tenido la oportunidad de cosechar, ya sea en el altiplano o en los yungas, bueno, papa, oca o frutas, naranjas, limas, lo que sea, en los yungas, cosechan, tienen su cosecha, pero al final nosotros igual vamos a recolectar información, pero al final los productores, al final no toda su cosecha les sirve, hay un producto dañadito, lo seleccionan y solo lo que les sirve es lo que hacen quedar. A nosotros igual, vamos a tener unos 10, 15 libros o varias teorías y no todo nos va a servir, así que de acá vamos a ir seleccionando conceptos y autores. Acá viene la etapa de recolección y selección. Con el propósito de seleccionar, hacer mejor esta selección, las fuentes primarias que servirán para elaborar el marco teórico, es conveniente hacerse las siguientes preguntas. ¿Las referencias se relacionan con mi problema de investigación? ¿Cómo? ¿Qué aspectos trata? ¿Ayuda a que desarrolle más rápida y profundamente mi investigación? ¿Desde qué óptica y perspectiva aborda el tema? O sea, en resumidas cuentas, que si lo que hemos averiguado e investigado es pues pertinente y coherente a nuestro problema o objetivo de investigación. Eso es lo que debemos tener en cuenta, pues de nada nos va a servir información que no tenga nada que ver, ¿ya? Que no tenga nada que ver con nuestro trabajo investigativo. Y continuamos con este tema. Estas son una serie de preguntas, ¿no?, que nos realizamos ya al momento de poder seleccionar la información, ¿no? Siempre. Les decía que debe ser una información relacionada con nuestro tema de investigación. Ahora, luego de que uno ya ha seleccionado, debe extraer y recopilar la información. Existen diversas maneras de recopilar la información extraída de las referencias. De hecho, cada persona es capaz de idear su propio método de acuerdo con la forma en que trabaja. Algunos autores sugieren el uso de fichas. Bueno, cada uno puede anotarse en su cuaderno de dónde sacó esta parte y demás. Pero acá una muestra de las fichas antiguas. Esto era pues común antes, la investigación en todas partes.
Y esto lo hacíamos en cartulina, las forrábamos y así. Imagínense hacer unas 100 fichas de estas donde anoten el autor, el título, la editorial, la ciudad, la parte que están sacando de ese libro, la edición, o sea, todos los datos de este libro. De este mismo libro sacaste de otra página, ¿no?, de más atrás, una ficha similar, solo que este contenido ya era diferente. Y así fácilmente llegabas a unas 100 fichas por lo menos. Pero ahora esto ya lo van a hacer automáticamente, van a mencionar y demás situaciones. Simplemente esto como una referencia. Ahora existe un método por índices para construir el marco teórico, vertebrado a partir de un índice general. O sea, esto es con el bosquejo, lo que hicimos hace unos instantes. En historia vamos a necesitar esto, esto, esto. En definiciones vamos a necesitar esto, esto. Teorías de estas otras cosas. Ahí ya estamos haciendo nuestro bosquejo e incluso nuestro índice tentativo. La experiencia demuestra que otra manera rápida y eficaz de construir un marco teórico consiste en desarrollar, en primer lugar, un índice tentativo de este, ya sea global o general, e irlo afinando hasta que sea sumamente específico, para posteriormente colocar la información, referencias, en el lugar correspondiente dentro del esquema. A esta operación puede denominársele vertebrar el marco teórico general, la columna vertebral de este, y les recomiendo ello. Primero háganse, les voy a mostrar la estructura. A partir de eso ustedes van a ir desarrollando. Háganse un bosquejo y luego ese bosquejo lo van a ir llenando. Incluso ese bosquejo les va a servir para que trabajen por grupo. Incluso ya, si así lo desean, dividirse el trabajo. Uno se encarga del marco histórico, otro del marco conceptual, otro miembro se ocupa del marco referencial y otro se ocupa del marco jurídico. Vean, ya tienen un bosquejo en un inicio y cada uno tiene que ir a recolectar, a buscar información y luego se reúnen en un lugar y ahí vacían toda la información y ahí ya lo esquematizan y lo redactan. Esa es la función y la misión o forma como pueden realizar pues su marco teórico. Bien, y esto es lo que posteriormente vamos a estar viendo. Bueno, así que es todo en cuanto tenemos planificado para avanzar hoy en cuanto al marco teórico. El día sábado vamos a complementar esto, pero ahora nos vamos a ir, un momento, a la parte teórica práctica, ¿no? Les voy a indicar el trabajo que tiene. Bueno, y continuamos acá con el avance y ahora con la parte práctica, ya con la parte práctica. Esto es lo que tenemos planificado ahora, del 6 al 9 de octubre. Acá están las diapositivas de hoy, el respaldo, van a estar las grabaciones acá. Y esto es para el día sábado. Y justamente su trabajo es la redacción de este marco teórico. ¿No? Enseguida les voy a indicar esto. Ahora, ustedes van a hacer clic acá y van a tener que hacer el marco teórico. Les va a aparecer justamente esto. Cualquiera de estas dos versiones les va a aparecer. Acá hay un ejemplo que les va a aparecer y enseguida ya ustedes lo van a poder observar, lo van a advertir. Primero, a ver, imaginemos, este es nuestro bosquejo. Ahora nosotros tenemos esto. A ver, esto está un poquito acá. Primero hacemos los antecedentes. Se recomienda hacer los antecedentes. ¿Cuáles han sido los anteriores trabajos que se hicieron respecto al tema? Pero en algunos casos no se realizan. Pero acá para fines académicos lo estamos mencionando. ¿Qué trabajo se hizo anteriormente? Nosotros vamos a comenzar del marco histórico. Por ejemplo, si queremos hablar del ámbito tributario en nuestro país, en nuestro marco histórico, ¿ya? Nuestro marco histórico, digamos que no tenemos nada de esto. Tenemos nuestro capítulo 1, marco histórico. Dentro de nuestro marco teórico, nuestro primer capítulo va a ser el marco histórico. O sea, necesitamos conocer de historia para entender nuestro marco teórico. Perfecto. ¿Qué necesitamos de marco histórico? Si queremos, a ver, otro tema. Los efectos, determinar los efectos del REIVA en la economía boliviana, estoy poniendo, o de algo de impuestos. Acá, en mi marco histórico, por eso estaba acá este ejemplo. Primero, lo que nos interesa, acá nos vamos a hacer, voy a subrayar. Primero, mi primer punto va a ser conocer el régimen tributario en la historia boliviana.
Este va a ser el primer punto. Entonces, ustedes pueden pensar, a ver, si quiero, mi tema es de impuestos en Bolivia, o impuestos o sobre el IVA, el REIVA, el IT, el IUE, queremos averiguar sobre eso. En mi marco histórico, primero, a ver, ¿cómo era el régimen tributario en la historia boliviana? Entonces, acá pondré 1.1, vamos a averiguar los impuestos en el Incario. ¿Cobraban impuestos o no en la época de los incas? Vamos a averiguar. ¿Cómo eran los impuestos en la colonia? Eso nos interesa. Vean que ya estamos haciendo nuestro bosquejito. 3. ¿Cómo eran los impuestos en la república? Nos interesa. ¿Y qué más? ¿Cómo son los impuestos en el Estado moderno? Vean que ya estamos seleccionando los puntos. Acá nosotros estamos redactando qué elementos históricos o referentes históricos necesitamos para nuestra investigación. De igual manera, ustedes en sus temas van a tener que ver temas o antecedentes históricos. Algunos me estaban hablando sobre corrupción, sobre algunos temas de corrupción, otros sobre educación. Acá historia deben escoger. Ahora bien, en esta investigación estamos hablando de historia. Luego lo que necesitamos es conceptos, definiciones. Acá, primero mis conceptos y definiciones. Esto tiene subrayado. Así ustedes van haciendo, pues van haciendo su bosquejo. Entonces acá podemos poner, primero que ponemos, conceptos y definiciones. Listo. Ahora acá, ¿qué conceptos necesitamos para nuestro trabajo? ¿Qué es tributo? Podemos poner ahí. ¿Qué es tributo? Segundo, ¿qué es carga pública? ¿Qué conceptos más ahí podemos hacer? O sea, todos los conceptos que necesitemos. Por ahí, ¿qué es sociedad? Estamos poniendo varios de estos. ¿Qué es gravamen? ¿O qué deberíamos entender por incumplimiento? O sea, los conceptos básicos. O si es un tema jurídico, por ejemplo, ¿qué es delito? ¿Qué es, por ejemplo, imputación? Dependiendo, para las dos áreas estamos haciendo. O sea, conceptos básicos que nosotros necesitemos para nuestra investigación. ¿Qué es un contrato? Por ahí necesitan averiguar qué es. O sea, vean que ponemos varios conceptos y aquí estamos haciendo nuestro bosquejo. Ahora, pero esto no es pues tan fácilmente como ir al diccionario y poner ahí, ¿no? Acá debemos fundamentar. Mejor si consultamos diccionarios especializados, diccionarios jurídicos o diccionarios económicos. Acá podríamos poner tributo, es una forma de imposición, o delito, es una acción típica antijurídica culpable y punible, definición hecha por Luis Jiménez de Azúa, vamos, ya definiciones pero avanzadas. Ahora listo, acá una vez que hicimos este bosquejo de conceptos y definiciones, acá podemos poner, obviamente que esto será el segundo, acá vamos a poner autores y teorías, o básicamente las teorías pues implican los autores. Acá vamos a poner no sé, hay una teoría del valor. Por ejemplo, acá estoy poniendo pues teoría del valor de Juan Pérez. Acá pondremos todo acerca de la teoría del valor. En otra área, teoría del crecimiento pedagógico o de las diferentes dinámicas de Piaget. Y acá desarrollo. Estas teorías están relacionadas a mi tema. Bien, ahí podemos hacer de acuerdo. O la teoría del delito. Listo, hay varios autores en esto. Acá vamos a tomar una, dos o tres teorías. Una de estas se van a enfocar más en nuestro trabajo investigativo. Vean cómo ya estamos desarrollando nuestro bosquejo. Acá todo acerca de historia. Acá primero conceptos para entender. Luego acá las teorías. Teorías según autores. Esto está en nuestro marco conceptual y esto está en nuestro marco histórico. ¿Ya? Así vamos haciendo nuestro bosquejito. Ahora esto viene en nuestro marco referencial. Este marco referencial nos muestra el contexto, estadísticas. Si yo quiero hablar de impuestos, entonces yo tengo que averiguar cómo está la situación de impuestos en la actualidad. Así que yo buscaré estadísticas. Van a ir a la página del Servicio de Impuestos Nacionales. Ahí verán cuántas personas contribuyeron, cuántos no cumplieron. Podemos ir a datos o estadísticas del Ministerio de
Economía, pues ahí nos dirá cómo fue el aporte, ¿no?, tributario en tiempos de pandemia. Todas las estadísticas que nos sirva para nuestro tema. Podemos consultar páginas oficiales del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Justicia, de ONG, fundaciones o incluso de medios de comunicación escrita. Ahí, para entender el contexto, para tener una referencia. Hoy la economía está mala, por eso ya varias personas han dejado de pagar impuestos. Vean que nos ayuda. Acá en el marco referencial busquen datos, estadísticas, cuadros, pero de otras instituciones, impuestos nacionales, ministerio, medios de comunicación, ONGs, fundaciones que hoy se dedican. Acá igual, pero no simplemente es copiar, pegar datos, sino ustedes tienen que explicar cómo está la situación de su problema u objeto en la actualidad. Esta es una estructura que se recomienda, ojo. Sobre metodología hay un montón de autores, pero es esta la que nosotros estamos tomando. Y por último, de acuerdo al tema, un marco jurídico o legal. Acá podemos poner 4.1. ¿Cuáles son las normas aplicables a nuestro tema de investigación? Si es que estamos hablando, los de ingeniería comercial o los de administración, temas económicos, ¿no? Si en su tema, si en sus temas está relacionado con leyes, pondrán la ley 2492, la ley 843 que están referidos a impuestos. Así también podrían poner el Código de Comercio, pues regula varios aspectos, ¿no? ¿No es así? ¿Qué más? Otras normas que pueden regular, reglamentos, resoluciones ministeriales, o para los del área jurídica, esto ya sí o sí va a tener que tener esto, el marco legal. Puede ser ya desde la Constitución Política del Estado, va a tener que ser el Código Penal, Código Civil, de acuerdo al área que ustedes estén averiguando, Código Civil. De acá justamente. Y vean que acá ya tenemos este bosquejito. Este es un trabajo inicial. Sobre este tema de impuestos, listo. Ya tengo qué es lo que voy a averiguar en mi marco histórico. Ya tengo qué definiciones y qué teorías tenemos que averiguar. En el marco referencial, ¿de qué instituciones voy a sacar? Del CIN, del Ministerio de Economía, de alguna fundación que por ahí nos dé datos, o de algún medio de comunicación. Para eso es la revisión de la literatura previa. Acá ya sabemos qué datos de estadísticas, todo explicado. Y en el marco legal, obviamente no vamos a hacer un copy-paste de toda la ley. De la ley 2492 habrá una parte, unos artículos que se refieren, y justamente eso igual no es copiar-pegar, sino tenemos que explicar. Ya copiaremos esa parte o ese artículo, pero abajo nosotros explicamos. Igual de la ley 843, Código de Comercio, no simplemente es copiar, pegar los artículos, sino explicar de qué manera ese artículo, ese código se relaciona con nuestro problema de investigación, interpretarlo. Todo este marco teórico debe ser redactado con nuestras palabras. Si bien vamos a consultar libros, nosotros debemos redactar haciendo uso de las normas APA. Bien, todo esto, o sea, en otras casas superiores de estudio yo primero pido este bosquejo y en base a eso trabajamos, pero nosotros tenemos el tiempo más comprimido, así que ustedes van a hacer este trabajo internamente y ya inmediatamente van a buscar la información y lo van a redactar. Ahora, un anticipo de normas APA, aunque ya hemos avanzado. Para citar, por ejemplo, acá, el delito. Ay, acá está, sigue negrito. A ver, si queremos mencionar ejemplos de redacción científica. El delito, según, acá vamos a poner, acá mejor, esta es una cita directa. El delito es, ¿no? Acá vamos a poner, acá hay dos formas, podemos ponerlo al principio o al final. Acá, vamos a poner las dos formas. Esta es cita directa, ¿ya? Un poco, es sencillo. Las normas APA no nos tiene que asustar. El delito según, la podemos poner Jiménez L, ahí es Luis Jiménez de Azúa. Su libro, acá digamos que lo ha escrito el 2015. Según es, acá vamos a escribir, es dos puntos, o aquí comillas, ¿no? Acá podemos poner la conducta típica, antijurídica, todo eso podemos poner, conducta típica,
antijurídica, culpable y punible. Esto es solo un ejemplo. Y bla, 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 podemos seguir haciendo. ¿Listo? Y cerramos comilla. Esta es una cita directa. Lo que dijo el autor lo ponemos en comilla. ¿Ven? El delito según Luis Jiménez de Azúa. Esto es una cita directa. Ahora otra forma, si gustan, pues ahora estamos en transición a las séptimas normas APA. Directamente pueden hacer esto. El delito es tan, entre comillas, ponen esto. Y al final, acá recién le ponen, pero acá Jiménez de Azúa 2015. Pero esta ya no está tan recomendada. Pero esto les digo, pues van a encontrar en otros libros, ¿no? De acuerdo a la transición a la séptima edición. Lo primero, lo que les mostré, esto es pues lo que está más aceptado. El delito según Jiménez Luis de 2015 es una conducta típica antijurídica culpable y punible. Y ustedes deben hacerlo así, de esta manera. O sea, incluso se dice que no deben sobrepasar las 40 palabras, las cuales nosotros acá pongamos entre comillas. Y si es más de 40 palabras, entonces, ¿qué es lo que se hace? Acá ponemos 2 puntos y en otro párrafo, cuando ya copiamos textos más extensos, más de 40 palabras. Más de 40 palabras en otro párrafo, siendo muy estrictos en la redacción. Cuando ya es un texto muy largo, acá ponemos el delito según Jiménez es, y acá en otro párrafo. Pero si es cortito, si nosotros redactamos, o sea, nunca debemos nosotros esto plagiarlo, pues acá ponen esto directamente. Y listo. Esta es una forma, una cita directa. Esto es lo que más usan. O pueden usar una paráfrasis. Lo más común, paráfrasis. Y esto para la redacción final igual lo vamos a repasar. Pero acá un repaso general. Ahora la paráfrasis o parafrasear es decir con nuestras palabras lo que el autor quiso decirnos. Entonces acá directamente nosotros ya no hacemos nada, ya no ponemos nada de esto, según, incluso podemos poner su nombre, según Luis Jiménez de Azúa. Acá ponemos 2015. El delito es una conducta mala, es una conducta negativa que hace daño a la sociedad, que hace daño a la sociedad, que conlleva una tipicidad, ¿no? Y demás, etcétera, etcétera. Vean que nosotros en esta paráfrasis estamos explicando lo que nos dijo Jiménez de Azúa, pero con nuestra palabra. Vean que cuando es una cita directa ponemos entre comillas, pero cuando es una paráfrasis nosotros explicamos con nuestras palabras, pero no cambiamos el sentido de lo que nos dijo. Pero esto es cuando citas. Ustedes, acá arriba, con sus palabras pueden poner, el delito es un fenómeno que se da desde el inicio de la humanidad. O sea, ustedes van acá redactando con sus palabras. O sea, acá, ese es el marco teórico, no es copiar, pegar. Ustedes tienen que redactar con sus palabras. El delito es un fenómeno que se da desde el inicio de la humanidad y ahí más cosas ustedes fundamentan. Diferentes culturas vieron la manera, ahí van a ir redactando, estoy poniendo un ejemplo simplemente, vieron la manera de luchar contra él y demás, de luchar contra él, y así van haciendo sus redacciones. Y acaban este párrafo. Tan. Y luego de que redactaron, ahí ya ingresa el delito según Jiménez de Azúa. O sea, estas cifras son para dar pues respaldo a nuestra investigación, ¿ya? Ese es pues el trabajo que van a tener que realizar, ¿ven? Por eso de manera práctica. Vamos a recalcar esto el día sábado. Para eso, para que vayan comenzando, acá lo van a tener que hacer. Redacción. Ahora yo les doy el trabajo para el siguiente miércoles. Incluso este trabajo yo se los doy recién el día sábado. Como ven, tienen que redactar y hacer todo ello. Por eso esto se lo va a presentar el 16 de octubre. Les está dando con 10 días hasta las 9:30 del 16 de octubre.
Básicamente un marco histórico, un marco conceptual, un marco referencial y un marco jurídico, especialmente para los de derecho. En los de ingeniería comercial o administración vamos a ver si corresponde o no. Ese es el trabajo que deben realizar en base a lo que se les ha explicado. Ahora, ahí tienen todo, ahí tienen todas las guías y demás para que puedan hacer los trabajos correspondientes. Bien, entonces con eso concluiríamos la clase del día de hoy. Aún no se retire. Vamos a llamar la lista correspondiente. Hasta mientras, no sé si tienen alguna duda o consulta al respecto. Ya parece que todo claro. A ver, atención, en unos instantes voy a proceder a llamar la lista. Denme unos breves instantes. ¿Qué fecha estamos ahora? Estamos 6 de octubre. Ya. Por favor, rápidamente me dicen presente. Marlene Alanoca. No está. Grover Alejo. Presente, Licen. Muy bien, anotado. Iván Limachi. Presente, doctor. Muy bien. Ya, me ha llegado el mensaje de Marlene Alanoca. Ya, entonces ya está anotado. Igual, si no pueden con su micrófono, me mandan mensaje. ¿Quién más? Albert Luna. Presente, doctor. Perfecto. María Mamani. Presente, doctor. Muy bien anotada. John Osco. No hay. Carlos Pinto. Presente, doctor. Muy bien anotado. Santiago Tijo. Presente, doctor. Muy bien. Stephanie Yujra. No hay. Ya. Continuamos. Sergio Cardoso. Presente, doctor. Muy bien anotado. Y Alison Flores. No está Alison Flores. Y Gabriela Flores. Tampoco. Ahora sí, vamos rápidamente. Acá. Presente. Ya, listo. Está anotada Gabriela Flores. Bien, Víctor Aliaga. No está. Ariel Arauco. Presente, doctor. Muy bien. Marco Barrientos. Presente, doctor. Muy bien anotado. Mayra Calle. Presente, doctor. Muy bien. Cintia Chuquimea. Presente, doctor. Anotada. Hugo Crespo. Presente, doctor. Apuntado. Mari Durán. Presente, doctor. Anotada. Nelson Flores. No está. Miguel Flores. Presente, doctor. Anotadísimo. Rafaela Montesinos. Doctor, buenas noches. Un favor, quiero pedirle permiso para Rafael. Está en su trabajo y no salió todavía. Por favor, le ruego coincidir. Ya, muy bien, se toma en cuenta también el compañerismo, también el trabajo es trabajo al final, ¿no? Entonces entiende esas situaciones. Juan Ramos. Presente, doctor. Anotado, Juan Ramos. Alan Romero. Presente, doctor. Anotado. Y Andrea Robles. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Ahí están anotados todos. Quizás alguien que no se le anotó. Bien, ahí estamos todos. Bien, ese es el trabajo del marco teórico. Pueden ir avanzándolo
Por eso se les ha dado con anticipación. Véanlo, ahí está la plataforma. Bueno, esta noche no lo van a realizar, pero ya en los siguientes días. No es para el 16, tienen tiempito. A ver, véanlo, y si van a tener dudas adicionales, el día sábado me lo hacen conocer. Y si ya pueden ir avanzando con el bosquejo y todo, háganlo. Bien, ya hemos llegado, ¿no?, al tiempo límite de nuestra materia. Sin más, me despido de ustedes y siempre atento a sus consultas por el grupo de WhatsApp o por este medio. Bien, que tengan un buen resto de semana. Nos vemos el día sábado. Que les vaya muy bien. Buenas noches, doctor. Gracias, doctor. Doctor, buenas noches. Hasta luego, que les vaya bien.